Hola, Atanautas, bienvenidos a este viaje. Hoy vamos a tener algo súper innovador en la nave de los Datanautas por muchísimas razones. Una de ellas es que este va a ser el último episodio de la primera temporada, así que esperemos que estén atentos a las novedades, que se vienen muchos proyectos interesantes en los Datanautas. Y otra novedad no menor es que nuestra invitada es la primera chica en el episodio, así que Bien. estamos felices por eso. Hola, Por Yamile. más mujeres en tecnología. Necesitamos más chicas en tecnología. Así que bienvenida, Yamile. Para mí, para los atanautas, es un enorme placer tenerte acá presente. Estamos listos para el despegue de la nave de los datanautas. Hola, mi nombre es Lila. Mi nombre es David. Y juntos iniciamos el viaje al universo de la ciencia de datos. Como te comentaba hace un momento, una de las cosas más valiosas que nosotros destacamos acá en los Datanautas es escuchar experiencias reales de personas que están trabajando con data. Entonces me encantaría conocer qué estás haciendo en el universo de la ciencia de datos. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. La verdad es muy divertido estar acá. El podcast está genial. Lo vengo siguiendo. Y bueno, te cuento, yo tengo ya poco más de 3 años, casi 4, trabajando en tecnología, específicamente en el área de data y analytics, trabajando en distintos roles para diferentes industrias. Y bueno, inicié trabajando para una empresa de logística muy grande de la Argentina y en plena pandemia, ¿no? Cuando explotó la industria del e-commerce y todo el mundo empezó a comprar por internet, bueno, todas las empresas dedicadas a ese rubro empezaron a crecer y a contratar y a meter gente a reforzar sus áreas de data y analytics. Y bueno, justamente yo estaba buscando entrar en la industria y entrar en un área de tecnología y fue mi punto de partida, ¿no? Entonces, nada, empecé a trabajar allí en el área de reporting de esta empresa, donde había que gestionar grandes volúmenes de información, lo cual fue un desafío grande porque, bueno, estaba empezando, fue el inicio de mi carrera y además con una industria que estaba creciendo mucho y un montón de datos de todos lados que no paraban. Entonces estuve trabajando ahí un tiempo, después fui a trabajar también en el área de datos para una empresa, una compañía automotriz. Gracias a esa experiencia en esa compañía automotriz, luego paso a trabajar para uno de los equipos comerciales de una empresa de e-commerce muy grande acá en Argentina. Fue como donde más me formé, donde aprendí a escribir mis primeras queries, donde tuve mi primer encuentro con SQL y todo eso, y los volúmenes de información se multiplicaron por 3. Y actualmente estoy trabajando para Disney en el área de Business Intelligence, para el negocio de streaming, y bueno, haciendo análisis de datos y trabajando en proyectos de datos para las plataformas de streaming, Disney Plus, Star Plus, que son las que están más estar para Latinoamérica. Y bueno, nada, es bastante divertido el trabajo en Disney porque es lo que analizar mucha información sobre consumo de series, de películas, de deportes, de todo lo que se pasa en las plataformas. ¿Sabes qué me llama mucho la atención de tu perfil? Es que vos no iniciaste en data, fue un pivot en tu carrera y hubo un momento que supongo que te levantaste un día y dijiste, quiero trabajar en data. Quisiera que nos compartieras esa experiencia, el momento que dijiste, uy, esto me gusta y quiero dedicarme a esto. Bueno, la verdad, nunca pensé que iba a estar trabajando para un rol de data, ¿no? O sea, yo vengo de trabajar más para roles de gestión, más de gestión operativa. Bueno, estudié ingeniería industrial y entonces siempre trabajé en todos roles relacionados con logística, con fábricas, con métodos de fabricación. Obviamente ahí se analizaban datos y todo, pero bueno, era algo más con un Excel, o sea, más sencillo. Tuve un paso que me marcó muchísimo por un área de recursos humanos también, que la verdad fue una experiencia que valoro mucho y que marcó mucho de lo que soy actualmente como profesional, estar allí, sobre todo porque nada, me ayudó a desarrollar muchas habilidades blandas que, bueno, actualmente me han ayudado a crecer. Y la verdad no pensé nada que iba a trabajar en data. Yo
soy de Venezuela, me vengo a trabajar en Argentina y este proceso de migración es como que, bueno, cuando emigras te reinventas, ¿no? O sea, Sí. como que, y no solo te reinventas en lo laboral, sino que te reinventas en lo personal, en lo familiar, en todo. O sea, son como muchos cambios. Y yo siempre como que sí tenía una fuerte curiosidad por la tecnología, por la programación, pero como que pensaba que era algo muy difícil, como que pensaba que había que tener skills muy técnicos o no sé, sentía que no iba a encajar en eso, pero llego a la Argentina y empiezo a ver que, bueno, hay una movida tecnológica acá capaz un poco más grande de la que había en Venezuela y empiezo a ver cómo las empresas le dan mucha más importancia a todos estos roles relacionados con data y con analytics. Entonces, bueno, de curiosa me puse a investigar, a hacer como estos cursos para formarme y ver si me gustaba, ¿no? Y si realmente iba con lo que yo quería, que era, bueno, innovar, resolver problemas usando la tecnología y todo eso. Y me encantó. Tuve mi primer encuentro con estos bootcamps, que es como por donde empezamos todos los que estamos comenzando en el área. Y dije, bueno, me encanta esto, creo que no se me hizo tan difícil como pensaba, o sea, creo que ya una vez que arrancas y que empiezas a hacerlo, te das cuenta que los bloqueos son mentales y que a medida que lo vas haciendo, vas entendiendo que sí tienes los skills para hacerlo, que es cuestión de dedicarse. Y bueno, empecé a formarme y dije, bueno, quiero trabajar en esto, quiero pivotear hacia un rol de data, dejé de buscar trabajo por el área de industrial o recursos humanos y dije, bueno, quiero entrar a una empresa en un rol de data porque nada, me encanta manejar información, me encanta la tecnología, todo esto de generar insights y aportar valor a las empresas para tomar decisiones estratégicas y todo eso. Y bueno, eso me llevó a seguir formándome y a ser constante con mi formación y con mi aprendizaje. Creo que tiene que haber un compromiso con eso y se fueron abriendo las oportunidades. Buenísimo, me encanta que hayas compartido tu experiencia porque hablando con ciertos datanautas que siguen nuestro episodio, me consigo con muchas personas que están en esa misma posición que vos, que como que quieren pivotar, quieren entrar en el mundo de data, pero no saben cómo entrar. Muchos de ellos están en tecnología, otros no están en tecnología y me gusta esa parte de tu experiencia que decís, bueno, pensé que iba a ser más difícil, pero no es tan complicado. A ese tipo de personas que están en esa situación que quieren pivotar, que no saben por dónde empezar, ¿qué vos les recomendarías basada en tu experiencia en este pivot? Bueno, lo primero es que se atrevan Buenísimo. y que empiecen a formarse y entiendan que, bueno, hay que romper cosas, hay que arreglar esas cosas que rompiste, hay que volverlas a romper, hay que experimentar y a medida que eso va pasando, ir aprendiendo, ¿no? Para que tengas una idea, en el equipo de Disney, que es donde estoy ahora, en el área de data, no solo hay ingenieros, no solo hay programadores, o sea, mi equipo más cercano con el que trabajo día a día son sociólogos, son comunicadores sociales, son economistas, psicólogos, o sea, que no tienes que ser un crack en programación ni nada para trabajar en data, o sea, son perfiles muy variados y es un área que da para mucho, ¿no? Y todos desde su formación intrínseca hacen un trabajo espectacular en data y se animan a construir cosas, a, bueno, escribir una query, se animan a implementar un modelo y a desarrollar un modelo de ciencia de datos en Python o aprender a usar un Jupyter Notebook. Y con esa experiencia que van ganando es que se va construyendo la carrera. Entonces, nada, que se atrevan. Lo primero por ahí que dices, bueno, ¿cómo entro si capaz no consigo un trabajo en data o cómo hago para empezar? Y es que desde el rol que estés ahora, en la empresa en la que estés ahora, puedes comenzar. No sé, si trabajas para una empresa de marketing o en mi caso, porque empecé en una empresa de logística, puedes comenzar viendo según los conocimientos que ya traes, por los cursos que has hecho, los bootcamps, puedes empezar viendo cómo los puedes aplicar, ¿no? En la industria en la que estás y en el rol en el que estás para optimizar un proceso, para automatizar un proceso, para generar algún tipo de algoritmo. Por ahí si trabajas en marketing, bueno, puedo construir un algoritmo para optimizar el presupuesto de una campaña y lo quiero hacer con un modelo en Python. Y entonces por ahí empezar, ¿no? Capaz no estás en un equipo de ciencia de datos, pero tienes el conocimiento de una industria que te puede permitir empezar a hacer un proyecto. Entonces, empezar por ahí, ir construyendo esa historia para que cuando te vendas, cuando vayas realmente a un puesto ya de data, puedas contarlo y puedas decir, bueno, en mi rol
yo hice tal cosa usando ciencia de datos, y eso también cuenta, o sea, esa iniciativa de atreverse a hacer cosas fuera de roles que no son de data, pero que tienen que ver con data, también habla muy bien de ti como perfil, ¿no? De un perfil emprendedor y que busca ejecutar sus conocimientos. Me encantan tus recomendaciones. De hecho, me hiciste recordar una frase que me decía mucho mi papá, que era que en el camino se enderezan las cargas. Entonces, Sí. coincide bien con lo que decís, porque básicamente atrévete y bueno, en el camino vas aprendiendo y se enderezan las cargas. Acá en Argentina creo que el equivalente es en el camino se enderezan los melones. Ahora vamos a los bifes, Yami, ¿qué te parece? Me gustaría que nos compartas un poco tu experiencia en proyectos de ciencia de datos reales. ¿Cuáles han sido esos proyectos en los que has participado que más te han llenado de conocimiento, que más experiencias has tenido y que han sido más desafiantes para vos? Bueno, creo que uno de los más desafiantes fue el primero, ¿no? Uy, Obviamente, por ser el primero, nada, era todo nuevo para mí. Ya venía de tener cierta conocimiento en data, en SQL, en herramientas de visualización como Power BI, Tableau, no sé, herramientas más por ese lado, pero bueno, ya cuando tenía eso afianzado, yo dije, quiero dar el paso, quiero aprender Python, quiero aprender ciencia de datos, me inscribí en un bootcamp y ese primer proyecto que haces en el bootcamp es clave, ¿no? Lo hice en equipo con un par de compañeras de México y desarrollamos un modelo relacionado con el campo de la medicina, que bueno, era un modelo de aprendizaje supervisado, un algoritmo de clasificación, para predecir si una persona podía sufrir un ataque cerebral según su estilo de vida, sus hábitos, antecedentes de salud, trabajando con un dataset de Kaggle, o sea, es como el típico proyecto académico, ¿no? sí. Y fue muy desafiante porque era como que todo nuevo y fuimos probando distintos modelos y bueno, haciendo el primer EDA, empiezas a ver cómo se relacionan las variables y empiezas a encontrarte con desafíos que no sabes cómo resolver porque bueno, apenas estás aprendiendo, ¿no? Y ahí es clave siempre estar acompañado de un mentor, o sea, buscar un mentor en el área que te pueda ir guiando. Ese fue mi primer proyecto. Y bueno, después estuve con otro proyecto de regresión lineal múltiple con datos de Airbnb también en el bootcamp. Pero bueno, ya yéndonos más a lo laboral, uno de los primeros modelos que aplicamos en el equipo en Disney fue un modelo de regresión para predecir el valor de 3 variables relacionadas con el performance de un título, ¿no? De una serie, de una película. Queríamos entender qué valores iban a tener esas variables a cierta cantidad de días de lanzamiento de ese título. No sé, salió Mandalorian, de Mandalorian. Yo quería saber, bueno, a tantos días de estreno, cómo iba a estar una variable. Y bueno, eso fue un trabajo bastante desafiante. Hicimos mucho trabajo de data engineering porque, bueno, las fuentes de información eran, o sea, la información salía de distintas fuentes, teníamos que trabajar en integrar todo en un solo lugar para poder ingestarlos, fue todo un desafío, porque bueno, como en ciencia de datos también está bueno no solo hacer machine learning, sino también todo un trabajo de data engineering para preparar esos datos y limpiarlos y que sean lo más óptimos para consumir. Y bueno, después hicimos un EDA muy grande donde había muchas variables, variables categóricas en su mayoría y teníamos que, bueno, entender todas las correlaciones que habían entre todas, ¿no? Año en el que se produjo la película, cuál era el cast que aparecía, qué género, o sea, empezar a entender cómo todas esas cosas jugaban dentro del rendimiento del performance que iba a tener en la plataforma, ¿no? El país de donde se hizo, qué hablaba la gente en redes sociales sobre eso. Entonces, todo salía de distintas fuentes de información. Cuando finalmente llegamos a una base para decir, bueno, esta es la que vamos a usar para entrenar el modelo, logramos integrarlo, ingestarlo, aplicar todo el análisis de componentes, el PCA para balancear la información, porque bueno, empezamos a ejecutar el modelo y por ahí lo que nos traía estaba desbalanceado, no eran los valores que esperábamos o no era tan exacto y empezamos a crear las dummies, a hacer todo lo que se hace en los proyectos de ciencia de datos. Afortunadamente, de la mano de un equipo que obviamente sabe mucho más que yo en el tema y eso es muy rico porque te vas nutriendo del conocimiento de otros. Y bueno, finalmente llegamos a un modelo aceptable, que tenía un buen porcentaje de predictibilidad
y nada, actualmente lo usamos, ¿no? Pues lo usan muchos stakeholders dentro de la empresa. Además de eso, bueno, se suelen usar, por ejemplo, en Disney se suele usar mucho Camins, Camedians, o sea, todo para modelos de clusterización de perfiles de usuario, ¿no? Por ahí para entender, bueno, el usuario que ve cierta película o que consume cierta liga deportiva, qué otra cosa ve en la plataforma, eso se suelen hacer con algoritmos de Machine Learning. Pero bueno, para mí creo que de todo eso lo más desafiante y lo que realmente te guía mucho y te orienta en todo proyecto es entender el problema. Tomarse el tiempo necesario para entender el problema y entender cómo con el algoritmo que quieres construir puedes aportar valor a la solución de ese problema. Y una vez que entiendes eso y que sabes cómo para dónde ir, bueno, los desafíos que se van presentando los vas sorteando y te sientes como más motivado porque sabes hacia dónde vas, pero nada, es entender cómo puedes agregar valor con lo que estás haciendo y después darle para adelante y empezar a resolver las situaciones que se te vayan presentando. Buenísimo, gracias. Yami, ¿cuál fue la primera diferencia que notaste dentro de un entorno académico, con los datos académicos, a un entorno ya real laboral? ¿Cuál fue ese primer cambio que vos dijiste, uy, esto no era lo que yo estudié, no fue lo que yo creía que era? ¿Qué podrías decir? Bueno, hay mucha diferencia en la forma en cómo vienen los datos, ¿no? En los bootcamp o en entornos académicos, nada, solemos usar datasets que están muy bien preelaborados o pretrabajados y bueno, no es lo mismo trabajar con un dataset de Kaggle que buscar datos dentro de bases de datos de empresas, ¿no? Que creo que el trabajo de limpieza de datos, de data cleaning es mucho más grande en entornos laborales, se dedica más tiempo, de hecho, a hacer eso, o sea, por ende, los proyectos laborales suelen ser mucho más largos que los que puedes encontrar en un bootcamp, o sea, pues en un bootcamp por ahí en 1 o 2 meses ejecutas un proyecto, en un entorno laboral te puede tardar mucho más tiempo, porque además los volúmenes de datos son mucho más grandes y necesitas también más capacidad técnica, por ahí trabajar capaz en una máquina virtual, para poder sacar adelante ese modelo y para que sea sostenible, que por ahí en entornos académicos no es necesario, lo puedes hacer desde tu notebook, desde tu computadora sin problemas. En una empresa, bueno, pues hay otra infraestructura de datos y es necesaria y eso implica aprender otras herramientas para que ese modelo que estás creando sea sostenible porque otra gran diferencia es que en lo académico es algo que vas a hacer y vas a presentar y por ahí va a quedar ahí, ¿no? En Sí. laboral es algo que lo va a seguir usando un equipo, por lo tanto tiene que ser un modelo sostenible, hay que hacerle mantenimiento a eso y tiene que ser mucho más eficiente como los recursos que consume el modelo y el uso de esos recursos. Otra cosa también es cómo vender tu trabajo, ¿no? Cuando eres científico de datos dentro de una compañía, a cómo cuando haces un bootcamp. Cuando haces un bootcamp estás en un entorno en el que todos están en lo mismo, aprendiendo datos. En una compañía eres como el perro azul de la compañía, Ah, caramba. es como, bueno, el distinto, entonces es difícil por ahí manejar los tiempos, ¿no? Con los que esperan recibir información, porque por ahí cualquier proyecto grande de ciencia de datos donde tengas mucha información lleva tiempo y poder administrar ese tiempo y después poder explicarlo de forma sencilla lo que hiciste a otros stakeholders y venderlo, ¿no? Y que ellos puedan entender cómo aporta valor al negocio lo que hiciste y por qué es importante mantener ese modelo en funcionamiento, ese modelo que está gastando recursos y todo eso, ¿no? Entonces, es un desafío, ¿no? Porque tienes que, no solamente es lo técnico, hay muchas habilidades soft que en la empresa tienes que poner en práctica y entender que de ahí en adelante lo que hagas tiene que ser sostenible. Esa sostenibilidad es importante y creo que, bueno, en los bootcamp, por ahí no le dan tanta importancia a eso porque es algo que haces para aprender. Sí, ¿ya te ha tocado alguna vez apagar algún incendio? Sí, hay mucha ansiedad para los equipos que trabajan con datos, ¿no? Porque hay mucha ansiedad de saber información, o sea, Sí. cada vez son más relevantes en las empresas los equipos de datos, porque cada vez se toman más decisiones, afortunadamente, es algo bueno. Afortunadamente, eso te iba a decir. Bueno, las juntas directivas y los grandes ejecutivos de las empresas cada vez quieren
tomar decisiones en función a los datos. Y bueno, eso genera ansiedad, o sea, la información siempre, todo tiene que ser rápido y obviamente entras a apagar incendios y a ver, bueno, cómo podemos tener esta información de la manera más eficiente posible y tenerla para allá. Y también eso de apagar incendios es importante también tener un equipo que te respalde, ¿no? Porque apagar un incendio solo es Mucha mucho, carga. claro, y entonces ahí es cuando, y yo insisto mucho en que en los equipos de datos no todo tiene que ser técnico y no todo tiene que ser analítico, o sea, tiene que haber mucho de engranaje en el equipo y tiene que los distintos perfiles del equipo complementarse porque eso te va a ayudar a poder apagar incendios más rápido y saber en qué es bueno cada uno de tu equipo te va a ayudar también a sacarle el máximo provecho. Pero bueno, sí, fijo, siempre quieren información urgente, siempre hay que desarrollar cosas para mañana. Lo primero es enfocar hacia dónde queremos ir para poder lograr tenerlo en tiempo récord o en el tiempo que se estima. Bueno, a mí también me gustaría saber, Yami, una experiencia dentro de tu entorno laboral que tú hayas participado en un proyecto y cuando terminaste tu participación en Robo dijiste, uff, valió la pena haber hecho todo este esfuerzo de inscribirme en el bootcamp, de estudiar, de hacer mis proyectos, de todo este estrés de cierta manera que a veces implica todo este cambio. ¿Cuál fue ese momento en el que vos dijiste, uy, vale la pena? Afortunadamente lo encuentro mucho en esos momentos. ¡Ah! Sí, ¡Punto a favor! sí, y eso te motiva, ¿no? Pero nada, lo encuentro, por ejemplo, este proyecto que te comentaba, ¿no? Fue un proyecto de gran impacto en la empresa que, bueno, permitió optimizar recursos y dirigir recursos a los títulos que les iba mejor en la plataforma. Y bueno, eso también abrió puertas para ir a otras cosas, ir a otros proyectos y para crecer, ¿no? Cuando estoy en esos proyectos los presento y todos quedan como que, bueno, bien, o sea, como que descubren cosas que dicen que, bueno, esto está buenísimo, lo podemos implementar y lo veo, o sea, veo el accionable, lo veo, entro a la plataforma y veo algo y digo, wow, esto está porque nosotros trabajamos en este modelo, analizamos los datos, hicimos esto y se puede ver eso, nada, llena muchísimo porque al final sientes que se le está dando un cierre a ese trabajo que comenzaste y que estás colaborando para que, bueno, todo el equipo también aprenda y para tener impacto sobre las decisiones que se toman. Eso genera mucha satisfacción. Y otra de las cosas que, bueno, a mí personalmente me genera mucha satisfacción es formar equipos, ¿no? Y creo que cuando entro en estos procesos de formar equipos y de transmitir conocimientos y de enseñar lo que sé, y veo que estas personas, gracias a eso, también van creciendo en su carrera y también van implementando cosas y van aprendiendo a trabajar con datos, van aprendiendo a, bueno, ya sea ejecutar modelos de Machine Learning o algo tan simple como hacer una presentación con datos que analizaron, eso también me genera satisfacción, porque al final es como que estás marcando la carrera de otra persona, estás impactando positivamente en la carrera de otra persona, y eso, nada, en las comunidades de tecnología es súper importante. Y es una de las recomendaciones que hago. O sea, no solamente da satisfacción personal el trabajo que tú hagas, sino el que otros puedan hacer gracias a los conocimientos que tú pudiste transmitir, ¿no? Entonces ahí yo digo, bueno, valió la pena, o sea, ya está bien todas las horas que pasé aprendiendo SQL, aprendiendo Python, y creo que también como te ayuda a formarte como líder y te ayuda en la empresa en la que estés, impactar, ¿no? Y ganar espacios y ganar poco más de relevancia en la empresa donde te estés desempeñando. Buenísimo, gracias, Yamilet. ¿Sabes que hay un montón de datanautas que en este momento están próximos a graduarse de científicos de datos o ya están graduados científicos de datos y están en ese momento, uy, ya salí del entorno académico, debo entrar al mercado laboral? Y muchas veces me preguntan como que, bueno, ¿y ahora qué me corresponde hacer? Para estas personas, desde un punto de vista del conocimiento, ¿no? ¿Qué vos les recomendarías empezar a hacer para seguir fortaleciendo obviamente sus conocimientos, pero al mismo tiempo poder encontrar un empleo? Lo primero es no quedarse ahí solo con lo que vieron en el bootcamp o en el curso, sino seguir desarrollando proyectos, ya sea buscar algún tema de interés
o si tienes un trabajo actual que no sea relacionado con data, también, pero intentar que esos conocimientos se pongan en práctica, ¿no? O sea, no quedarse solamente con lo que viste en el curso, sino ver qué otras herramientas puedes ir aprendiendo para complementar y ir ejecutándolas. Creo que la ejecución es clave, o sea, no quedarte siendo un aprendiz toda la vida, sino ir aprendiendo e ir ejecutando y fijando conocimientos, porque me pasa mucho y lo veo mucho también y me pasó que terminas el curso, quieres hacer otro y quieres hacer otro y empiezas como en un loop de hacer y hacer y hacer cursos y no, o sea, pienso que cuando ya, no sé, sabes SQL, cuando ya sabes Python o sabes R, has hecho un par de modelos, creo que ahí hay que ya frenar y eso que aprendiste, seguirlo perfeccionando, seguir haciendo proyectos, esos proyectos tenerlos en un repositorio, hacerlos públicos. Es súper importante también pertenecer a comunidades, ¿ok? Comunidades de datos, comunidades de profesionales de datos donde puedas exponer esto que sabes, porque bueno, ahí también hay oportunidades, ¿no? O sea, quien quita y en una comunidad de científicos de datos, por ahí se libera una posición en una empresa y nada, estás ahí, tienes todo el background de, bueno, he hecho estos proyectos, he trabajado acá, sé hacer esto y por ahí se te abre una puerta para comenzar. Otra cosa que les recomendaría es que aprovechen el background que tienen para buscar también entrar a ciencia de datos, ¿no? Y cuando digo que aproveches el background es si tienes conocimientos en marketing, si tienes conocimientos en recursos humanos, en logística, en administración, aproveches esos conocimientos y los complementen con lo que ya aprendiste en ciencia de datos, ¿no? Porque a veces es algo muy valorado en las empresas. El hecho de que, bueno, sabe ciencia de datos, es un científico de datos trainee o junior, pero además tiene todo un conocimiento en esta industria que va a hacer que entienda más los problemas que queremos resolver. Entonces, eso también, usarlo como pitch de venta, ¿no? O sea, al momento de buscar tu primer rol en ciencia de datos. Y bueno, y finalmente, nada, como yo digo, hackeen su propio algoritmo. Es como que aunque no existan las posibilidades, aunque crean que es muy difícil, aunque les digan, no, o sea, es algo que no voy a poder hacer porque hay que saber programar, porque hay que ser muy bueno con las matemáticas, porque sí, no hay que ser muy, muy bueno, pero sí hay que saber los conceptos y hay que tener las herramientas para salir adelante, pero es algo que con esfuerzo y con enfoque se puede lograr y pueden lograr hacer ese pivot de un área de no data a un área de data. O sea, no hay que ser siempre ingenieros ni programadores, o sea, se puede hacer. Y bueno, atreverse a dar el salto y seguir practicando. No va a ser lindo desde el principio, porque, o sea, no vas a creer que, bueno, a la primera ya voy a trabajar en la NASA porque ya sé hacer un algoritmo, ¿no? Pero sí arrancar y una vez que arranques, bueno, ya de ahí en adelante no parar y se te van a ir abriendo las oportunidades. Buenísimo, Yamilet. ¿Dónde te encontramos en redes sociales? Me pueden encontrar en LinkedIn, Yamilet Cabrera. Y bueno, también estoy en Instagram, pero ahí subo fotos de comida y de viajes. No Pues sos tanto un de, ser humano, ¿eh? claro, sí, no tanto de datos, ni de ciencia de datos, ni de tecnología, pero igual me pueden seguir, mi Instagram es Cabrera Yam, y en LinkedIn sí, siempre estoy compartiendo cosas, así que bueno, me pueden encontrar por ahí también. Genial, muchas gracias. Bueno, Yamilet, muchas gracias por subirte a la nave de los Datanautas. Esperamos tenerte en una nueva ocasión. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muy contenta y muy orgullosa de ser la primera chica en esta nave, además de ti, Tina. Y bueno, gracias por la invitación y nada, espero que la segunda temporada se venga con todo. Buenísimo, gracias, Yami. Nos vemos. Bueno, chau, chau.